Todo esto es gracias a mi apellido. Sin mí, seguiría sirviendo copas. Marido se burló del matrimonio en una cena de lujo, pero ella construyó un imperio que él envidió. La copa de vino tinto temblaba ligeramente en la mano de Isadora, mientras las carcajadas resonaban como ecos burlescos en el salón privado del restaurante más caro de Polanco. Los candelabros de cristal reflejaban destellos dorados sobre los rostros divertidos de ejecutivos y sus esposas, todos mirándola con esa mezcla de lástima y superioridad que ella conocía también. Hernán Beltrán, su esposo, alzaba su copa con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado en 12 años de matrimonio, celebrando su propia crueldad como si fuera un chiste brillante. Las palabras aún flotaban en el aire como cuchillos invisibles. Mi obra de caridad, la saqué del anonimato, ahora hasta cree que tiene voz. Isadora observó el reflejo distorsionado de su rostro en el líquido oscuro de su copa y sintió como algo antiguo y pesado se quebraba dentro de su pecho. No era su espíritu lo que se rompía, sino las cadenas que la habían mantenido atada durante más de una década a una vida de apariencias y silencio. En ese instante, rodeada de risas ajenas y humillación pública, Isadora Mena tomó la decisión más importante de su existencia. Aquella sería la última vez que alguien la menospreciaría. Pero para entender cómo una mujer puede llegar a ese punto de quiebre, hay que regresar al principio, a las mañanas silenciosas en una mansión vacía y a los sueños que fueron muriendo poco a poco bajo el peso del oro. 6 meses antes de aquella cena fatídica, Isadora despertaba cada día a las 6 de la mañana en una habitación del tamaño de un departamento completo. Las sábanas de seda egipcia eran suaves contra su piel. Las cortinas color marfil filtraban la luz del amanecer chilango, y el silencio de la mansión en Polanco era tan profundo que a veces ella sentía que vivía en un mausoleo de lujo. Hernán ya no dormía en la misma recámara desde hacía 3 años, una decisión que él había tomado argumentando que sus horarios laborales eran incompatibles y que ella merecía descansar sin interrupciones. Isadora había aceptado aquella separación nocturna como aceptaba todo en su matrimonio, con una sonrisa educada y un nudo creciente en el estómago. Se levantaba, se duchaba en el baño de mármol italiano, se vestía con ropa de diseñador que ella nunca elegía realmente, y bajaba a un desayuno solitario preparado por la cocinera. Hernán siempre salía temprano, dejando apenas una nota sobre la barra de la cocina con instrucciones para el día. Recoge mi traje de la tintorería, confirma la cena del viernes, cancela lo que tengas pendiente porque necesito que me acompañes a Monterrey. Órdenes disfrazadas de peticiones, escritas con la caligrafía segura de un hombre que nunca había dudado de su derecho a controlar cada aspecto de su entorno. La vida de Isadora Mena no siempre había sido así. Ella nació en Nezahualcóyotl, hija de un mecánico y una costurera que trabajaron sin descanso para darle educación a sus 3 hijos. Isadora era la menor y la más soñadora, la que llenaba cuadernos con dibujos de casas imposibles y espacios que transformaban la luz en poesía. Estudió arquitectura de interiores en una universidad pública, trabajando medio tiempo en una cafetería para pagarse los materiales que sus padres no podían costear. Era brillante, todos sus profesores lo decían. Tenía un ojo especial para los espacios, una intuición casi mágica para entender cómo la gente se movía y sentía dentro de las habitaciones. A los 26 años ya trabajaba en un despacho mediano, diseñando interiores para oficinas y consultorios, soñando con el día en que tendría su propio estudio. Fue en la inauguración de un edificio corporativo donde conoció a Hernán Beltrán. Él tenía 33 años. Era guapo de esa manera pulida y costosa que da el dinero, y la miró como si ella fuera la única mujer en el salón. Le preguntó quién había diseñado los interiores, y cuando Isadora levantó la mano tímidamente, él sonrió con genuina admiración.
Tienes talento, le dijo, y ella, acostumbrada a que la subestimaran por su juventud y sus orígenes, sintió que finalmente alguien la veía de verdad. El noviazgo fue un torbellino de 6 meses. Hernán la llevaba a restaurantes donde los meseros memorizaban tu nombre. Le regalaba vestidos que costaban más que el sueldo mensual de su padre. Le presentaba a sus amigos empresarios como mi novia, la arquitecta, con un orgullo que a ella le parecía sincero. Isadora se enamoró no solo del hombre, sino de la posibilidad de una vida donde no tendría que preocuparse por el dinero, donde podría dedicarse a diseñar sin las limitaciones económicas que siempre la habían frenado. Cuando Hernán le propuso matrimonio en un restaurante con vista al Ángel de la Independencia, ella dijo que sí sin dudarlo. Sus padres estaban felices, pero preocupados. Su madre le preguntó una noche antes de la boda si estaba segura, si realmente conocía a ese hombre que venía de un mundo tan diferente al suyo. Isadora le aseguró que el amor era suficiente, que Hernán la respetaba y valoraba su trabajo. No sabía entonces que el respeto puede evaporarse tan rápido como el rocío bajo el sol del mediodía. Los primeros 2 años fueron relativamente buenos. Isadora seguía trabajando en su despacho, aunque Hernán comenzó a sugerir que no era necesario, que él ganaba suficiente para ambos, que ella se veía cansada llegando tarde después de supervisar obras. Ella insistía en mantener su independencia profesional, pero poco a poco las sugerencias se volvieron más insistentes. Cuando quedó embarazada a los 2 años de casada, Hernán le pidió que dejara el trabajo temporalmente. Ella aceptó, pensando que sería solo por el embarazo. Pero Isadora perdió al bebé a los 4 meses y en lugar de volver a trabajar, cayó en una depresión que Hernán utilizó para convencerla de que quedarse en casa era lo mejor para su salud mental. Pasaron 3 años más, con Isadora intentando volver a quedar embarazada sin éxito, visitando doctores que no encontraban nada mal en ninguno de los dos. Simplemente no sucedía. Durante ese tiempo, ella dejó de dibujar, dejó de soñar con proyectos, dejó de ser la arquitecta brillante que alguna vez fue. Se convirtió en la esposa de Hernán Beltrán, una extensión decorativa de su éxito. Alguien cuya única función era verse bien en las fotos y no causar problemas en las cenas de negocios. Hernán había cambiado también, o quizás siempre había sido así y ella simplemente no lo había visto. Se volvió más controlador, más crítico, más distante. Revisaba sus gastos, aunque técnicamente ella tenía acceso a las tarjetas de crédito. Cuestionaba con quién hablaba por teléfono, por qué había salido sola a tal lugar, por qué no le había consultado antes de comprar algo para la casa. Comenzó a hacer comentarios sobre su pasado, sobre lo afortunada que era de haber salido de Nesa, sobre cómo él la había rescatado de una vida de mediocridad. Al principio Isadora intentaba defenderse, recordarle que ella tenía una carrera prometedora antes de conocerlo, que su familia era humilde pero digna. Pero Hernán tenía una habilidad especial para hacerla sentir malagradecida, para convencerla de que sus quejas eran exageradas, que cualquier mujer en su lugar estaría feliz de tener lo que ella tenía. Y entonces Isadora comenzó a callarse. Comenzó a aceptar los comentarios hirientes como si fueran verdades inevitables. Comenzó a desaparecer dentro de su propia vida. La mansión de Polanco era hermosa, pero fría. 5 recámaras, 7 baños, jardín con fuente, cochera para 4 autos, sala de cine, gimnasio privado. Todo decorado por un diseñador caro que no le preguntó a Isadora qué le gustaba. Ella caminaba por esos pasillos sintiendo que habitaba la casa de otra persona, que en cualquier momento alguien vendría a decirle que había un error, que ella no pertenecía a ese lugar. Tenía amigas, o más bien conocidas, las esposas de los socios de Hernán. Mujeres perfectamente arregladas que hablaban de spas, de viajes a Europa, de los problemas con el personal doméstico.
Isadora sonreía y asentía, pero nunca se sentía parte de ese grupo. Extrañaba a Regina Torres, su mejor amiga de la universidad, una mujer de carácter fuerte que se había convertido en abogada y con quien había perdido contacto progresivamente. Hernán había sugerido que Regina era muy intensa, muy feminista, que no encajaba con el tipo de gente con la que ellos debían relacionarse. Isadora, como siempre, había cedido. Pasaban los días y las semanas con una monotonía asfixiante. Isadora se levantaba, desayunaba sola, supervisaba al personal de limpieza aunque no había nada que supervisar realmente. Iba al gimnasio, almorzaba sola, leía revistas de decoración que solo le recordaban lo que había perdido, cenaba sola o acompañaba a Hernán a eventos donde él la presentaba y luego la ignoraba. Las noches eran lo peor, acostada en esa cama enorme, mirando el techo, preguntándose en qué momento había permitido que su vida se convirtiera en eso. A veces se levantaba y caminaba hasta el estudio del tercer piso, un cuarto que Hernán le había asignado cuando se mudaron, pero que ella rara vez usaba. Ahí guardaba sus viejos bocetos de la universidad, sus libros de diseño, sus muestras de materiales. Los miraba como quien observa reliquias de una civilización extinta. Esa era la Isadora que había muerto, la que tenía sueños propios y voz propia. La que quedaba era apenas un fantasma elegante que flotaba por una mansión vacía. Fue en una de esas noches de insomnio cuando Isadora encontró, escondido entre sus viejos cuadernos, un proyecto que había empezado años atrás. Era el diseño de una cafetería pequeña pero llena de luz, con plantas colgantes y muebles de madera reciclada. Recordó la emoción que había sentido dibujando cada detalle, imaginando cómo las personas se sentirían en ese espacio. Se sentó en el piso del estudio, con el cuaderno en las manos, y lloró por primera vez en meses. Lloró por la mujer que había sido, por los sueños que había abandonado, por los años que había desperdiciado tratando de ser suficiente para un hombre que nunca la valoraría. En ese momento, no sabía que aquellas lágrimas eran el principio de algo, que el dolor puede ser el combustible de la transformación si uno decide no quedarse tirado en el suelo. 2 semanas después de aquella noche de lágrimas, Hernán anunció durante un desayuno rápido que tendrían una cena importante. Un grupo de inversores japoneses estaba considerando asociarse con su empresa y era crucial causar buena impresión. Isadora debía verse impecable, hablar solo cuando le preguntaran directamente y, sobre todo, no mencionar nada de su pasado que pudiera parecer poco sofisticado. Ella asintió mecánicamente, acostumbrada a ese tipo de instrucciones. Pasó el día preparándose como si fuera a la guerra. Fue a la peluquería, eligió un vestido negro elegante pero discreto, ensayó conversaciones neutrales frente al espejo. Cuando llegó la noche y el chofer los llevó al restaurante más exclusivo de Polanco, Isadora llevaba puesta su mejor máscara de esposa perfecta. No sabía que esa noche esa máscara se rompería en pedazos y que debajo encontraría algo mucho más valioso, su dignidad recuperada. El restaurante era exactamente como todos los lugares a los que Hernán la llevaba. Iluminación tenue, música suave de piano, meseros que se movían como sombras silenciosas y una clientela que exhibía su riqueza con la discreción estudiada de quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero. La mesa privada estaba en el segundo piso, con ventanales que daban a la avenida iluminada. Además de los inversores japoneses, había 3 socios de Hernán, con sus respectivas esposas, y un banquero español con su pareja. 13 personas en total, conversando sobre negocios, política, viajes, todo con ese tono de superioridad casual que Isadora tanto detestaba. Ella sonreía, asentía, respondía preguntas sobre la decoración de su casa o sobre dónde compraba sus vestidos, jugaba su papel a la perfección, como lo había hecho cientos de veces antes. Fue durante el segundo plato,
entre el salmón y las copas de vino blanco, cuando uno de los inversores, un hombre mayor de apellido Tanaka, preguntó con genuina curiosidad cómo se habían conocido Hernán e Isadora. Era una pregunta inocente, del tipo que se hace en las cenas para llenar los silencios incómodos. Isadora estaba a punto de responder con la versión romántica que habían pulido con los años, pero Hernán se le adelantó. Tomó su copa de vino tinto, la alzó ligeramente como quien está a punto de hacer un brindis y con esa sonrisa arrogante que ella conocía también, dijo las palabras que cambiarían todo. «Ah, Isadora», comenzó con un tono que pretendía ser gracioso, pero que destilaba con decencia. «Fue mi mejor obra de caridad». Y antes de que ella pudiera procesar lo que acababa de escuchar, él continuó. «La saqué del anonimato, de una vida bastante modesta, debo decir. Y ahora miren, hasta cree que tiene voz en las decisiones importantes de nuestra vida». La mesa estalló en carcajadas. No todas las risas eran crueles. Algunas eran simplemente incómodas, del tipo que surge cuando no sabes cómo reaccionar ante algo inapropiado. Pero la diferencia no importaba para Isadora. El resultado era el mismo. Todos reían de ella, de su pasado, de su supuesta insignificancia. El calor subió por el cuello de Isadora como una ola de fuego. Sintió cómo su rostro se enrojecía, cómo las manos comenzaban a temblarle ligeramente. Pero no lloró, no gritó, no hizo una escena. Años de entrenamiento en ocultar sus emociones tomaron el control. Bajó la mirada hacia su copa de vino tinto y observó su reflejo distorsionado en el líquido oscuro. En ese momento, mientras las risas aún resonaban a su alrededor y Hernán continuaba haciendo chistes sobre lo afortunada que era ella de haberlo conocido, algo antiguo y fundamental se quebró dentro de Isadora Mena. No era su amor por Hernán, ese había muerto hacía años. No era su autoestima, esa ya estaba herida de tantos golpes anteriores. Lo que se rompió fueron las cadenas invisibles que la mantenían atada a una vida que no era suya, a un matrimonio que era una jaula de oro, a un silencio que la estaba matando poco a poco. Y en el espacio que dejó esa ruptura, comenzó a crecer algo nuevo y peligroso: la determinación. Isadora terminó la cena en silencio. Respondía cuando le preguntaban directamente, pero sus respuestas eran monosilábicas, automáticas. Observaba a Hernán desde una distancia emocional que nunca antes había experimentado. Lo veía reír, brindar, contar anécdotas, pavonearse frente a sus socios e inversores. Y por primera vez en 12 años lo vio con claridad absoluta. Vio a un hombre pequeño que necesitaba humillar a otros para sentirse grande. Vio a alguien tan inseguro que tenía que recordarle constantemente a su esposa de dónde venía para que no olvidara que le debía todo. Vio el futuro que le esperaba si se quedaba. Más años de invisibilidad, más cenas donde sería el chiste, más noches sola en una mansión que nunca sería su hogar. Y decidió que no, simplemente no. Ya no más. El viaje de regreso a la mansión fue silencioso. Hernán iba revisando su teléfono, satisfecho con cómo había resultado la noche, completamente ajeno al terremoto que había desatado en el interior de su esposa. Cuando llegaron, él se fue directo a su habitación, dejándola sola en el pasillo. Isadora subió lentamente las escaleras, se quitó el vestido negro, se desmaquilló frente al espejo y se acostó en la cama. Pero no durmió. Se quedó mirando el techo durante horas, con la mente trabajando a toda velocidad. Por la mañana, cuando escuchó que Hernán salía de la casa como todas las mañanas, Isadora se levantó con un propósito que no había sentido en años. Fue al estudio del tercer piso, sacó su vieja laptop que no encendía desde hacía meses y comenzó a buscar un nombre en internet: Regina Torres. Su mejor amiga, la abogada de carácter fuerte que Hernán había logrado alejar de su vida. Isadora necesitaba ayuda y sabía exactamente a quién acudir. La humillación de anoche no sería el final de su historia, sería el principio.
Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Nos encanta leer sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a diferentes lugares. Tu comentario nos inspira a seguir creando contenido que toque el corazón. La mañana siguiente a la cena fue extrañamente normal en la superficie. Isadora bajó las escaleras esperando encontrar algún tipo de reconocimiento por parte de Hernán, quizá una disculpa torpe o al menos un momento de incomodidad. Pero él estaba sentado en el comedor, revisando el periódico financiero con su café expreso, vestido con uno de sus trajes italianos, completamente tranquilo. «Buenos días», le dijo sin levantar la vista, como si la noche anterior no hubiera sucedido, como si no la hubiera exhibido frente a una mesa llena de extraños como su proyecto de beneficencia personal. Isadora se quedó parada en el umbral de la puerta, estudiándolo. Hernán masticaba un croissant, pasaba las páginas del periódico, revisaba su teléfono, todo con esa calma insoportable de quien sabe que tiene el control absoluto. Ella sintió una rabia ascender por su garganta, una rabia que había estado guardando durante años y que ahora amenazaba con estallar. «Necesitamos hablar de lo que pasó anoche», dijo con voz temblorosa pero firme. Hernán levantó la mirada por fin, con una expresión de genuina confusión que parecía completamente calculada. «¿Sobre qué?», preguntó dejando el periódico sobre la mesa. «Sobre lo que dijiste en la cena, sobre cómo me humillaste frente a toda esa gente», respondió Isadora, acercándose a la mesa con los puños apretados. Hernán suspiró como quien debe explicarle algo obvio a un niño terco. «Mi amor, fue solo una broma. Todo el mundo estaba bromeando. No seas tan sensible». La palabra sensible cayó sobre Isadora como un insulto familiar. Era la misma palabra que Hernán usaba cada vez que ella intentaba expresar una emoción que a él le resultaba inconveniente. Sensible cuando lloraba por el bebé perdido. Sensible cuando se quejaba de la soledad. Sensible cuando pedía más tiempo juntos. La palabra se había convertido en un arma perfecta para invalidar cualquier sentimiento que ella tuviera. «No fue una broma, Hernán. Me llamaste tu obra de caridad. Dijiste que me sacaste del anonimato. Actuaste como si yo no fuera nada antes de conocerte». Él se recostó en su silla, cruzó los brazos y la miró con esa mezcla de paciencia y condescendencia que ella conocía demasiado bien. «Isadora, todos en esa mesa saben que vienes de orígenes humildes. No hay nada malo en eso. De hecho, es inspirador cómo has sabido adaptarte a este nivel de vida. Yo solo estaba reconociendo eso». Ella sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. «¿Reconociéndolo? Estabas burlándote de mí». Todos se rieron. Hernán negó con la cabeza, casi divertido. Se rieron porque fue un comentario ligero en una cena de negocios. Así funcionan estas cosas. Si tú no tienes el sentido del humor para entenderlo, ese es tu problema, no el mío. Isadora intentó explicarle cómo se había sentido, pero cada palabra que salía de su boca era interceptada por Hernán con otra justificación. Que ella malinterpretaba las cosas, que era demasiado orgullosa, que cualquier otra mujer en su posición estaría agradecida en lugar de buscando pleitos. La conversación duró casi 20 minutos y terminó exactamente como todas sus discusiones, con Hernán dándole la espalda y yéndose a trabajar, dejándola sola con sus sentimientos invalidados y una sensación creciente de que estaba perdiendo la cordura. Isadora se sentó en la mesa del comedor, mirando el café que él había dejado a medias y el periódico abierto en la sección de negocios. Se preguntó cuántas veces más podría tener esta misma conversación antes de desaparecer completamente. La respuesta llegó como un susurro frío desde algún lugar profundo de su conciencia. Ninguna más. Los siguientes días fueron una tortura de silencios y tensiones no expresadas. Hernán actuaba como si todo estuviera perfectamente bien, incluso más afectuoso de lo normal, como si el hecho de que Isadora no hubiera hecho una escena pública significara que él había ganado y ahora todo volvería a la normalidad. Le compraba flores,
Le enviaba mensajes desde la oficina preguntando qué quería cenar. Hasta sugirió que tomaran unas vacaciones en Tulum. Isadora aceptaba todo mecánicamente, pero algo fundamental había cambiado en su interior. Lo veía con ojos nuevos, como si una venda invisible se hubiera caído y ahora pudiera ver la verdad completa de su matrimonio. Cada gesto amable de Hernán le parecía calculado. Cada palabra cariñosa sonaba hueca. Comenzó a notar patrones que siempre habían estado ahí, pero que ella había ignorado. Como él solo era atento cuando quería algo, como sus disculpas nunca incluían la palabra perdón, como siempre encontraba la manera de hacerla sentir culpable por sus propias emociones. Una semana después de la cena, Isadora intentó hablar del tema con la madre de Hernán durante un almuerzo familiar en la casa de Lomas de Chapultepec. Doña Cristina Beltrán era una mujer de 68 años, elegante y fría como una escultura de hielo. Había criado a Hernán con la filosofía de que los hombres de su clase merecían esposas que los complementaran sin opacarlos. Durante el almuerzo, mientras Hernán y su padre discutían sobre inversiones en la terraza, Isadora intentó acercarse a su suegra. Le contó, con mucho cuidado de no sonar quejumbrosa, cómo se había sentido durante la cena. Doña Cristina la escuchó mientras cortaba delicadamente un pedazo de pechuga de pollo, masticó lentamente, tomó un sorbo de agua mineral y finalmente habló con una voz tan neutra que parecía estar comentando el clima. Isadora, querida, los hombres como Hernán tienen cierto humor que no siempre es fácil de entender para quienes no crecieron en este ambiente. Mi consejo es que aprendas a reírte de ti misma. Te hará la vida mucho más fácil. Y recuerda que muchas mujeres matarían por estar en tu posición. Esas palabras fueron como una cachetada elegante. Isadora comprendió en ese momento que no encontraría apoyo en la familia Beltrán. Para ellos, ella siempre sería la chica de Neza, que tuvo suerte de casarse bien, alguien que debería estar eternamente agradecida y nunca atreverse a quejarse. Terminó el almuerzo en piloto automático, sonriendo y asintiendo, pero por dentro sentía cómo las últimas hebras de esperanza se cortaban una por una. Cuando regresaron a la mansión esa tarde, Hernán estaba de excelente humor porque su padre había aceptado financiar un nuevo proyecto inmobiliario. Isadora se encerró en su habitación, alegando dolor de cabeza, y lloró en silencio contra la almohada, sintiendo que se ahogaba en una vida que no reconocía como suya. Fue entonces cuando Hernán comenzó a mostrar su verdadero rostro. Como si hubiera sentido que Isadora estaba comenzando a despertar, decidió apretar más las cadenas. Empezó con cosas pequeñas. Le preguntaba a dónde iba cuando salía de la casa, incluso si solo era al supermercado. Revisaba los recibos de sus compras con tarjeta de crédito, cuestionando cada gasto que consideraba innecesario. Una tarde, Isadora quiso ir sola al cine, y él le dijo que le parecía raro que una mujer casada fuera sola a ver películas. ¿Qué pensaría la gente? Ella canceló los planes y se quedó en casa viendo televisión, sintiendo las paredes de la mansión cerrarse cada vez más a su alrededor. Hernán cambió las contraseñas de las cuentas bancarias compartidas sin avisarle, argumentando que había habido fraudes y era por seguridad. Cuando Isadora le pidió la nueva contraseña, él le dijo que no se preocupara, que él se encargaría de todo, que para eso estaba. Le quitó el acceso al dinero de la manera más sutil posible, haciéndola completamente dependiente de él. Las discusiones comenzaron a intensificarse. Hernán ya no se molestaba en ocultar su desprecio. Una noche, durante una cena en casa, Isadora mencionó que había visto un programa sobre diseño de interiores y le recordó lo mucho que extrañaba trabajar. Hernán dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido metálico que resonó en el comedor. «Trabajar», repitió con sarcasmo. «¿Hacer qué exactamente? ¿Decorar cafeterías en la Condesa?» «Isadora, sé realista. Tú no tienes los contactos para trabajar en este nivel. No estudiaste en las universidades correctas. No tienes el apellido.
Sin mí, volverías a ser exactamente lo que eras, nadie. Las palabras cayeron sobre ella como piedras pesadas. Ella intentó defenderse, recordarle sus proyectos en la universidad, sus profesores que decían que tenía talento, pero Hernán la interrumpió con una risa amarga. «Talento», repitió. «Todos los profesores le dicen eso a sus alumnos. No significa nada en el mundo real. El mundo real requiere conexiones, capital, prestigio, cosas que tú no tienes y nunca tendrás sin mí». Esa noche, Isadora no durmió. Se quedó despierta sintiendo cómo cada palabra de Hernán se clavaba en su autoestima como agujas. Comenzó a cuestionarse a sí misma. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si realmente no era lo suficientemente buena? ¿Y si sus sueños de juventud habían sido solo eso, sueños irreales de alguien que no comprendía cómo funcionaba el mundo? Pasaron las horas y con ellas llegó algo peor que la duda, la resignación. Quizá este era su destino. Quizá había llegado hasta donde podía llegar. Quizá debería agradecer lo que tenía y dejar de soñar con más. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse completamente, recordó algo que su padre le había dicho cuando era niña. Él, que trabajaba 12 horas diarias en un taller mecánico, que se manchaba las manos de aceite para que sus hijos pudieran estudiar, le había dicho: «Mija, la diferencia entre la gente que logra sus sueños y la que no es el talento ni la suerte. Es que los primeros nunca dejan de intentarlo, ni siquiera cuando todo parece imposible». La mañana siguiente, Isadora hizo algo que no había hecho en años. Desobedeció a Hernán. Él le había dicho que no saliera porque vendría un cliente importante a la casa para ver las instalaciones y quería que ella estuviera presente para atenderlo. Pero en lugar de quedarse, Isadora se vistió, tomó su bolsa y salió de la mansión sin decirle a nadie a dónde iba. Tomó un Uber, algo que Hernán odiaba porque decía que era de clase baja usar ese tipo de servicios cuando ellos tenían chofer, y se dirigió a una cafetería en la colonia Roma. Ahí, sentada frente a un café con leche que ella misma había pagado con el poco efectivo que tenía guardado, sacó su celular y buscó un nombre que había evitado durante años: Regina Torres, su mejor amiga de la universidad, la mujer de carácter fuerte que Hernán había logrado alejar poco a poco con comentarios sobre lo inadecuada que era, lo feminista radical que se había vuelto, lo mal que le caía a él y a sus amigos. Isadora había dejado que esa amistad muriera por cobardía, por querer mantener la paz en su matrimonio. Pero ahora, sentada en esa cafetería con las manos temblorosas, marcó el número que aún tenía guardado. Regina contestó al tercer timbrazo. Su voz era exactamente como Isadora la recordaba, directa, cálida, sin filtros. «Isadora, no puedo creer que seas tú. Pensé que me habías borrado de tu vida para siempre». Isadora sintió que las lágrimas comenzaban a caer antes de poder controlarlas. «Regina, necesito ayuda», fue todo lo que pudo decir antes de quebrarse completamente. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Y luego, la voz de Regina, ahora seria y llena de determinación. «Dime dónde estás. Voy para allá». 30 minutos después, Regina Torres entraba a la cafetería como una tormenta de energía y propósito. Había cambiado en esos años, el cabello más corto, algunas canas que no se molestaba en ocultar, arrugas de expresión que hablaban de una mujer que reía mucho y no le temía a la vida. Se sentó frente a Isadora, tomó sus manos sobre la mesa y le dijo las palabras más importantes que ella había escuchado en años. «Cuéntamelo todo y no te atrevas a omitir nada porque te conozco y sé cuando estás minimizando». Isadora habló durante 2 horas. Le contó todo: la humillación en la cena, los años de comentarios despectivos, el control financiero, el aislamiento, las amenazas sutiles, la sensación de estar desapareciendo dentro de su propia vida. Regina la escuchó sin interrumpir, tomando notas en su libreta de abogada, asintiendo de vez en cuando y con una expresión cada vez más seria en su rostro. Cuando Isadora terminó, Regina cerró su libreta,
Respiró profundo y habló con la claridad brutal de alguien que ha visto demasiados casos similares. Lo que me estás describiendo es violencia psicológica y económica. Es abuso, Isadora. Y el hecho de que no te pegue no lo hace menos real. Isadora sintió que esas palabras la golpeaban. Abuso. Nunca había pensado en su matrimonio en esos términos. El abuso era lo que pasaba en las noticias, en los casos dramáticos que uno veía en la televisión, no lo que sucedía en las mansiones de Polanco con hombres educados y exitosos. Pero mientras Regina hablaba, explicándole los patrones de control, la manipulación emocional, el gaslighting, Isadora comenzó a ver su vida con una claridad dolorosa. Su matrimonio no era un romance que había perdido la chispa. Era una prisión con paredes de oro. Regina fue directa con sus opciones. Isadora podía quedarse y esperar que las cosas mejoraran, aunque ambas sabían que eso no pasaría. O podía irse, pero tenía que hacerlo bien, estratégicamente, sin avisar, porque los hombres como Hernán no dejan ir a sus esposas fácilmente. Necesitas reunir documentos, le dijo Regina, actas de matrimonio, títulos de propiedad, estados de cuenta, todo lo que puedas. Yo me encargaré del proceso legal, pero tú necesitas darme municiones. Y necesitas dinero propio, aunque sea un poco, porque él va a cortar tu acceso a todo en cuanto se entere. Isadora la miró aterrada. ¿Y si tiene razón? ¿Y si sin él realmente no soy nada? Regina la miró con una intensidad que cortaba. Escúchame bien, Isadora Mena, tú eras brillante antes de conocerlo, eras la mejor de nuestra generación en diseño, tenías profesores peleándose por ser tus asesores de tesis. Hernán no te hizo, tú te hiciste a ti misma. Lo que él hizo fue convencerte de lo contrario, y eso, mi querida amiga, termina hoy. Esas palabras fueron como oxígeno para alguien que había estado ahogándose durante años. Isadora lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de liberación, de esperanza, de rabia transformándose en determinación. Regina le dio un abrazo largo y le dijo que no estaba sola, que nunca lo había estado, que solo había necesitado recordar quién era realmente. Antes de separarse, Regina le dio instrucciones claras. Abre una cuenta bancaria en un banco diferente al que usan ustedes. Usa tu nombre de soltera. Empieza a guardar cualquier cantidad, aunque sean 100 pesos a la semana. No le digas a nadie, ni siquiera al personal de tu casa. Confía solo en mí, y mientras haces eso, empieza a sacar copias de todo documento importante que encuentres. Isadora asintió, sintiéndose por primera vez en años como una persona con agencia, con plan, con futuro. Los siguientes 2 meses fueron de doble vida. Por fuera, Isadora seguía siendo la esposa perfecta de Hernán Beltrán. Sonreía en las cenas, atendía a sus invitados, se vestía como él le gustaba, no causaba problemas. Pero por dentro, estaba planeando su escape con la precisión de un estratega militar. Cuando Hernán no estaba, revisaba su oficina en casa y fotografiaba documentos con su celular, estados de cuenta, escrituras, contratos, correos impresos. Todo lo enviaba a Regina, quien iba construyendo el caso de divorcio. Abrió una cuenta en un banco pequeño, usando su identificación con apellido de soltera, que milagrosamente no había renovado. Cada vez que Hernán le daba efectivo para algo, guardaba una parte. 20 pesos aquí, 50 allá, 100 cuando podía. En 2 meses reunió 4,000 pesos. No era mucho, pero era suyo. Era poder. También comenzó a prepararse físicamente y emocionalmente. Se inscribió a clases de yoga en línea que hacía en su habitación por las mañanas. Empezó a leer libros sobre emprendimiento, sobre mujeres que habían reconstruido sus vidas desde cero, sobre arquitectura contemporánea. Recuperó su vieja laptop que había estado guardada en el estudio y comenzó a hacer bocetos de nuevo, solo para ella, para recordarse que aún sabía cómo crear belleza.
Contactó discretamente a algunos compañeros de la universidad, usando como excusa que estaba considerando volver al campo profesional y quería saber cómo estaba el mercado. Las respuestas fueron más alentadoras de lo que esperaba. Varios le dijeron que siempre habían admirado su trabajo, que era una lástima que hubiera desaparecido, que estarían encantados de colaborar si decidía regresar. Cada conversación era un ladrillo más en la reconstrucción de su autoestima. Hernán no notaba nada. Estaba demasiado ocupado con sus propios asuntos, incluyendo lo que obviamente era una amante. Isadora lo sabía por el olor a perfume diferente, por las llamadas que tomaba en privado, por las noches que llegaba después de medianoche con excusas cada vez más flojas sobre cenas de negocios. Pero ya no le importaba. De hecho, esperaba secretamente que él estuviera lo suficientemente distraído como para no darse cuenta de lo que ella planeaba. Una noche, él llegó especialmente tarde y especialmente ebrio. Entró a la habitación de Isadora, cosa que rara vez hacía, y se sentó en su cama. Le dijo que la quería, que ella era importante para él. Pero luego, en el mismo aliento, agregó que esperaba que nunca cometiera la estupidez de dejarlo, porque sin él no sobreviviría ni una semana. Isadora asintió. Le dijo que lo sabía, que nunca lo dejaría. Y mientras él se iba satisfecho a su propia habitación, ella se acostó mirando el techo y sonriendo por primera vez en meses, porque sabía que era mentira. Sabía que iba a dejarlo y sabía que iba a sobrevivir. El momento llegó 3 meses después de aquella cena fatídica. Hernán anunció que tenía que viajar a Monterrey por 4 días para cerrar un negocio importante. Isadora vio su oportunidad. Llamó a Regina y le dijo que era el momento. Regina llegó con una camioneta prestada un miércoles por la mañana. Entre las dos empacaron solo lo esencial: ropa básica, la laptop, los bocetos antiguos, los documentos que había reunido, algunas fotografías de su familia, joyas que técnicamente eran suyas. No se llevó nada ostentoso, nada que Hernán pudiera usar como excusa para acusarla de robo. En total, 4 cajas y 2 maletas. La vida de 12 años reducida a eso. Antes de irse, Isadora dejó una nota sobre la mesa del comedor. La escribió 3 veces hasta que quedó exactamente como quería, sin súplicas, sin explicaciones largas, sin drama, solo una frase que resumía todo: me voy, no me busques, gracias por enseñarme lo que no quiero ser. Firmó con su nombre completo, Isadora Mena Vargas, reclamando el apellido que había abandonado al casarse. Miró por última vez la mansión de Polanco, con sus techos altos y sus muebles caros y su vacío infinito, y sintió algo que no había sentido en años: alivio absoluto. Cerró la puerta sin voltear atrás y subió a la camioneta donde Regina la esperaba con una sonrisa orgullosa. El imperio de Hernán Beltrán acababa de perder a su prisionera más valiosa, y ella, finalmente, era libre. El departamento en la colonia Roma tenía apenas 50 metros cuadrados, un baño con azulejos despegados, una cocina integral que había visto mejores días y una ventana que daba a un callejón donde los gatos callejeros peleaban por territorio cada madrugada. Para cualquiera que hubiera visitado la mansión de Polanco, habría parecido una caída brutal. Pero para Isadora, sentada en el piso de madera con su laptop sobre las piernas y una taza de café instantáneo en la mano, ese espacio diminuto era el lugar más grande del mundo, porque era suyo. Nadie le iba a decir cómo decorarlo, qué hora llegar, con quién hablar o qué soñar. La primera noche durmió en un colchón inflable que Regina le había prestado, sin cortinas en las ventanas, escuchando los ruidos de la ciudad que había olvidado que existían. Y durmió mejor que en años. Regina se convirtió en su escudo legal contra Hernán. Los primeros días después de que Isadora se fue, él llamó 120 veces en 24 horas. Mensajes furiosos, después suplicantes, después amenazantes.
Le decía que estaba cometiendo el error más grande de su vida, que volviera antes de que fuera demasiado tarde, que sin él no sobreviviría ni un mes. Regina le aconsejó que bloqueara su número y que toda comunicación pasara a través de ella como representante legal. Hernán intentó presentarse en el departamento, pero Regina ya había obtenido una orden de restricción temporal. Luego vino la guerra del divorcio. Hernán contrató al bufete más caro de la ciudad con la intención de dejarla sin un solo peso. Argumentaba que Isadora no había aportado nada económico al matrimonio, que todo lo habían construido su trabajo y sus contactos, que ella había vivido 12 años de su dinero sin contribuir. Regina contraatacó con inteligencia. Presentó evidencia de que Isadora había abandonado su carrera prometedora a petición de Hernán, que había trabajado como administradora no remunerada de la casa, que había sido su imagen pública en eventos de negocios, que su trabajo doméstico y emocional tenía valor económico. Después de 4 meses de batallas legales, lograron un acuerdo. Isadora recibió una compensación equivalente al 20% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar. 600,000 pesos que representaban su libertad en forma de números. Con ese dinero y los 4,000 pesos que había ahorrado, Isadora tomó la decisión más importante de su vida. Iba a abrir su propio estudio de diseño de interiores. Regina intentó convencerla de que esperara, de que buscara un trabajo estable primero, de que construyera un colchón financiero. Pero Isadora sabía que si no lo hacía inmediatamente, el miedo la paralizaría. Rentó un espacio de 30 metros en la planta baja de un edificio viejo en la colonia Doctores. Era básicamente un cuarto con piso de cemento, paredes desconchadas y un baño minúsculo. Pero tenía buena luz natural y estaba en sus posibilidades. Invirtió 50,000 pesos en hacer el espacio funcional. Pintó las paredes de blanco ella misma, instaló iluminación básica, compró un escritorio de segunda mano, 2 sillas, una cafetera, y mandó a hacer un letrero modesto que decía Mena Design Studio. El día de la inauguración no hubo champagne ni invitados. Solo ella, parada frente a ese letrero, con las manos manchadas de pintura y el corazón latiendo con una mezcla de terror y emoción que no había sentido desde la universidad. Los primeros meses fueron brutales. Isadora diseñó volantes y los repartió personalmente en cafeterías, restaurantes pequeños, consultorios médicos, gimnasios. Ofrecía servicios de diseño de interiores a precios accesibles, enfocándose en espacios comerciales modestos que no podían pagar a los grandes despachos, pero que querían algo más que solo pintar las paredes. Su propuesta era única. Diseños funcionales y elegantes, usando materiales reciclados, muebles de segunda mano restaurados, plantas que purificaban el aire, iluminación que ahorraba energía. Sustentabilidad sin sacrificar estética. Su primer cliente fue una cafetería en la colonia Narvarte. Los dueños eran una pareja joven que había invertido todos sus ahorros en el negocio y apenas tenían 30,000 pesos para el diseño interior. Isadora trabajó con ese presupuesto como si fueran 3 millones. Encontró mesas de madera vieja en un mercado de pulgas y las restauró. Creó lámparas con botellas de vidrio recicladas. Pintó un mural ella misma usando pintura ecológica. Instaló plantas colgantes que convertían el espacio en un pequeño oasis urbano. El resultado fue espectacular. La cafetería pasó de ser un local más a un lugar con personalidad, cálido pero moderno, acogedor pero instagrameable. Trabajaba 18 horas diarias. Se levantaba a las 5 de la mañana, llegaba al estudio a las 6, diseñaba, cotizaba, buscaba proveedores, negociaba precios, aprendía sobre marketing digital viendo tutoriales gratuitos en Internet. Por las tardes visitaba obras, supervisaba instalaciones,
A veces cargaba muebles ella misma porque no tenía dinero para contratar ayuda. Llegaba a su departamento cerca de medianoche, comía algo rápido y se quedaba despierta otras 2 horas dibujando bocetos para el siguiente proyecto. Los fines de semana no existían. Cada hora que no trabajaba le parecía una hora desperdiciada. No era solo ambición, era algo más profundo. Cada proyecto exitoso era una prueba de que Hernán había estado equivocado. Cada cliente satisfecho era una reafirmación de que ella tenía valor por sí misma. Cada peso que ganaba con su propio esfuerzo borraba un poco más la humillación de aquella cena. Estaba construyendo más que un negocio. Estaba reconstruyendo su identidad. El punto de quiebre llegó 4 meses después de abrir el estudio. El dueño de la cafetería en Narvarte estaba tan orgulloso del diseño que tomó fotos profesionales y las compartió en redes sociales etiquetando a Isadora. Escribió un texto emotivo sobre cómo una diseñadora talentosa había transformado su espacio con un presupuesto limitado, creando algo único y sustentable. El post se compartió 30 veces el primer día, 50 el segundo. Para el tercer día, había llegado a cuentas de influencers locales especializadas en cafeterías y espacios de diseño en la Ciudad de México. Una de esas cuentas, con 200,000 seguidores, compartió las fotos con un comentario entusiasta sobre la tendencia de diseño sustentable y accesible. El post explotó. En una semana, Isadora recibió 43 solicitudes de información. Restaurantes, bares, consultorios, estudios de yoga, tiendas de ropa. Todos querían saber si ella podía hacer algo similar para sus espacios. Isadora no podía creer lo que estaba viendo. Se quedó mirando los mensajes en su teléfono con las manos temblando, sintiendo que algo fundamental estaba cambiando en su vida. Pero había un problema. No podía manejar 40 proyectos sola. Necesitaba ayuda. Publicó una convocatoria en grupos de recién egresados de arquitectura y diseño. Buscaba asistentes jóvenes, con hambre de aprender, dispuestos a trabajar duro por un sueldo modesto pero justo y la oportunidad de construir un portafolio real. Recibió 82 aplicaciones. Entrevistó a 22 candidatos. Eligió a 2. Daniela era una recién graduada de 24 años, hija de albañil, que había estudiado con beca y que dibujaba con una sensibilidad extraordinaria. Marco era un chico de 23 años que había abandonado una carrera de contabilidad para estudiar diseño industrial, porque no soportaba la idea de trabajar en algo que no amaba. Ambos tenían el fuego en los ojos que Isadora reconocía porque ella lo había tenido a su edad. Les ofreció un sueldo básico, horarios flexibles pero intensos, y la promesa de que si el estudio crecía, ellos crecerían con él. Aceptaron inmediatamente. Con su pequeño equipo, Isadora comenzó a aceptar más proyectos. Desarrollaron un sistema eficiente. Ella se reunía con los clientes, entendía sus necesidades y presupuestos, creaba el concepto general. Daniela desarrollaba los planos detallados y las visualizaciones. Marco se encargaba de buscar materiales sustentables y coordinaba con proveedores. Los 3 supervisaban las instalaciones. Era caótico, agotador, a veces frustrante, pero también era emocionante. Cada semana inauguraban un nuevo espacio transformado. Un consultorio dental que pasó de ser clínico y frío a sentirse como un spa relajante. Un bar que usaba únicamente materiales reciclados, pero se veía como un lugar de revista de diseño. Una librería que integraba las estanterías con la arquitectura del edificio antiguo, de manera tan orgánica que parecía haber estado siempre así. El nombre de Mena Design Studio comenzó a circular en conversaciones entre dueños de negocios que querían algo diferente, algo con personalidad, algo sustentable. Isadora notó un patrón en los comentarios de sus clientes. Todos mencionaban que sus diseños no solo se veían bien,
sino que se sentían bien. Los espacios que ella creaba tenían algo intangible que los hacía especiales. Después de pensarlo mucho, comprendió qué era. Ella diseñaba desde la empatía. Entendía que un consultorio médico necesitaba calmar la ansiedad de los pacientes, que una cafetería debía ser un refugio del caos urbano, que un restaurante tenía que crear intimidad sin claustrofobia. Diseñaba pensando en cómo se sentiría estar en esos espacios, no solo en cómo se verían en fotografías. Y esa diferencia, esa conexión emocional con el diseño, era lo que hacía que sus proyectos fueran especiales. Decidió que esa sería la filosofía de su estudio: diseñar espacios que sanaran, que acogieran, que mejoraran la vida de las personas que los habitaban. 8 meses después de abrir el estudio, Isadora dio el siguiente paso. Había notado que muchos de sus clientes querían muebles únicos, pero no podían pagar piezas de diseñador, así que decidió crear su propia línea. Muebles sustentables hechos con madera recuperada de construcciones demolidas, plástico reciclado convertido en superficies resistentes, metal oxidado que le daba carácter industrial. Diseñó sillas, mesas, libreros, lámparas, todo con un estilo que mezclaba lo contemporáneo con referencias sutiles al diseño mexicano tradicional. Contrató a un carpintero de Xochimilco que trabajaba de manera artesanal, pero estaba abierto a experimentar con materiales nuevos. Juntos crearon la primera colección de 12 piezas. Isadora fotografió cada mueble profesionalmente y las publicó en redes sociales y en un sitio web básico que Marco había ayudado a crear. Las primeras ventas llegaron lentamente. Una silla aquí, una lámpara allá. Pero después de 3 meses, una tienda de diseño en La Condesa le pidió poner algunas piezas en consignación. Se vendieron en 2 semanas. La dueña de la tienda ordenó 20 piezas más. El crecimiento fue exponencial a partir de ahí. Una revista de arquitectura hizo un artículo pequeño sobre diseñadores emergentes que trabajaban con sustentabilidad y mencionó Amina Design Studio. Un programa de radio cultural entrevistó a Isadora sobre su filosofía de diseño accesible y ecológico. Un blog popular de decoración hizo un feature sobre sus muebles. Cada mención traía más clientes, más solicitudes, más oportunidades. Isadora tuvo que rentar un espacio más grande para el estudio. Contrató a 3 personas más. Un arquitecto recién graduado, una diseñadora gráfica para manejar la imagen de la marca y un administrador para manejar las finanzas porque ella ya no daba abasto. Empezó a recibir solicitudes, no solo de negocios pequeños, sino también de clientes corporativos. Una firma de abogados quería que rediseñara sus oficinas. Una cadena de gimnasios le pidió crear el concepto para 3 sucursales nuevas. Los proyectos se volvieron más grandes, los presupuestos más generosos, el reconocimiento más amplio. 1 año y medio después de haber dejado la mansión de Polanco, Isadora estaba parada frente a un local comercial en una de las calles principales de esa misma colonia. Era irónico. Había huido de Polanco como si fuera una prisión y ahora regresaba triunfante a abrir su showroom ahí. El espacio era perfecto. 150 metros cuadrados, con ventanales enormes, techos altos, piso de duela original. Costaba una fortuna en renta, pero Isadora sabía que era el momento correcto. Su negocio estaba generando suficientes ingresos para sostenerlo. Y más importante, necesitaba un espacio donde los clientes pudieran ver su trabajo, tocar los muebles, experimentar sus diseños. Invirtió 200,000 pesos en convertir el local en una exhibición perfecta de lo que Mena Design Studio representaba. La inauguración fue un evento pequeño, pero significativo. Invitó a todos sus clientes, a sus proveedores, a algunos contactos de medios, a su equipo y, por supuesto, a Regina, quien llegó con una botella de champán y los ojos brillantes de orgullo. Los contratos siguieron creciendo en escala y prestigio.
Un hotel boutique en la Roma Norte contrató a Isadora para diseñar las 15 habitaciones, el restaurante y el lobby. El resultado fue tan exitoso que la cadena hotelera le pidió hacer lo mismo con otras 2 propiedades. Una empresa de tecnología quería que diseñara sus nuevas oficinas corporativas con un enfoque en espacios que promovieran la creatividad y el bienestar de los empleados. Un desarrollador inmobiliario le pidió crear los conceptos de diseño para los departamentos muestra de un edificio residencial de lujo. Cada proyecto era más ambicioso que el anterior. Su equipo había crecido a 20 personas: diseñadores, arquitectos, coordinadores de obra, vendedores para la línea de muebles, personal administrativo. Isadora había pasado de trabajar sola en un cuarto de 30 metros a dirigir una empresa real con nómina, prestaciones y proyección de crecimiento. Pero Isadora no quería solo éxito comercial, quería impacto. Lanzó una línea de muebles accesibles, con precios que permitieran a personas de clase media tener diseño de calidad en sus casas. Trabajó con artesanos de diferentes estados de México, rescatando técnicas tradicionales, pero aplicándolas a diseños contemporáneos. Creó un programa de becas para estudiantes de diseño de escasos recursos, ofreciéndoles prácticas profesionales pagadas en su estudio. Empezó a dar pláticas en universidades sobre diseño sustentable y emprendimiento desde cero. Su historia comenzó a inspirar a otras personas, especialmente mujeres que habían dejado sus carreras por matrimonios o circunstancias familiares y que veían en Isadora un ejemplo de que nunca era demasiado tarde para reconstruirse. Los premios comenzaron a llegar. Mención especial en la Bienal de Arquitectura Mexicana. Premio de Diseño Sustentable otorgado por una organización ambiental. Reconocimiento como Emprendedora del Año por una revista de negocios. Cada premio era gratificante, pero lo que realmente le importaba a Isadora era la prueba tangible de que había construido algo real, algo valioso, algo completamente suyo. Las invitaciones internacionales empezaron a aparecer. Un estudio de arquitectura de Barcelona quería colaborar en un proyecto de vivienda social sustentable. Una firma de diseño de Los Ángeles le pidió asesoría para un desarrollo residencial ecológico. Pero la oportunidad más grande llegó de manera inesperada. Luis Pardo era un inversor español de 52 años que se había hecho millonario con startups tecnológicas y ahora invertía en proyectos de impacto social y ambiental. Había leído sobre Mena Design Studio en una revista internacional de arquitectura sustentable y decidió visitar México específicamente para conocer el trabajo de Isadora. Se reunieron en el showroom de Polanco. Luis era un hombre de estatura mediana, canoso, con ojos inteligentes que analizaban todo. Caminó por el espacio tocando los muebles, preguntando sobre materiales, procesos, filosofía de diseño. Después de 2 horas de conversación, le hizo una propuesta directa. Quería invertir en Mena Design Studio para expandirlo internacionalmente, abriendo sedes en otras ciudades de América Latina y eventualmente Europa. A cambio, tomaría un porcentaje de la empresa, pero Isadora mantendría el control creativo completo. Era una oferta que podía cambiar su vida completamente. Isadora le pidió una semana para pensarlo. Consultó con Regina, con su equipo de confianza, con un contador que revisara los números. Todos le dijeron que era una oportunidad increíble, pero había algo que la hacía dudar. Después de años de haber perdido el control de su vida en su matrimonio, ahora que finalmente lo había recuperado, tenía miedo de volverlo a ceder, aunque fuera parcialmente y en un contexto completamente diferente. Luis lo entendió. Le ofreció términos que protegían su autonomía creativa y le daban poder de veto en decisiones importantes. Le explicó que él no quería comprar su empresa. Quería ayudarla a crecer manteniendo la esencia de lo que la hacía especial. Después de mucha reflexión,
Isadora aceptó. Firmaron un contrato donde Luis invertía 3 millones de pesos a cambio del 25% de la empresa. Con ese capital, Isadora pudo abrir una segunda oficina en Guadalajara, invertir en mejor tecnología, contratar más personal y, sobre todo, tomar proyectos más ambiciosos sin el estrés financiero constante. El proyecto que definió su carrera llegó 6 meses después de la alianza con Luis. Un consorcio hotelero internacional estaba desarrollando un resort de lujo ecológico en Cancún. 50 villas privadas diseñadas para integrarse con la selva y el mar, usando únicamente materiales sustentables, energía solar, sistemas de captación de agua de lluvia, tratamiento de aguas residuales, todo sin sacrificar el lujo que esperaban sus clientes de alto poder adquisitivo. Buscaban un diseñador de interiores que entendiera tanto la sustentabilidad como la elegancia. El nombre de Isadora Mena apareció en todas las recomendaciones. La contactaron para una presentación. Isadora preparó durante 2 semanas. Creó un concepto que llamó lujo consciente, donde cada elemento de diseño tenía una razón de ser tanto estética como ecológica. Presentó ante un comité de 12 ejecutivos del consorcio. Mostró bocetos, muestras de materiales, visualizaciones, explicó su filosofía, respondió preguntas técnicas y presupuestarias. 2 semanas después, recibió la llamada. El proyecto era suyo. Era el contrato más grande de su carrera. 50 villas, cada una diferente, pero siguiendo la misma filosofía de diseño. Áreas comunes, restaurante, spa, espacios de yoga y meditación. Presupuesto de diseño de 8 millones de pesos. Plazo de ejecución de 8 meses. Isadora sabía que este proyecto la pondría en el mapa internacional o la hundiría si fracasaba. No había margen para errores. Formó un equipo específico para este proyecto. 10 personas dedicadas completamente al resort. Se mudó temporalmente a Cancún para supervisar cada detalle. Trabajó con artesanos locales para crear piezas únicas. Viajó a Chiapas para conseguir textiles tejidos a mano. Importó madera certificada de bosques sustentables de Canadá. Diseñó cada villa como si fuera una obra de arte habitable. Usó colores inspirados en el mar Caribe, texturas que recordaban la arena y las rocas, plantas nativas que creaban privacidad sin necesidad de muros. El resultado era espectacular. Lujo absoluto que se sentía orgánico, como si las villas hubieran crecido naturalmente de la tierra. Mientras Isadora construía su imperio, Hernán veía el suyo derrumbarse. Al principio, después de que ella se fue, él actuó como si nada hubiera cambiado. Seguía yendo a sus cenas de negocios, presumiendo sus contactos, cerrando tratos, pero las grietas comenzaron a mostrarse. Algunos de sus socios empezaron a alejarse, incómodos con los rumores sobre su divorcio y las razones detrás de él. Resultó que varios conocían a Regina Torres y ella había sido estratégicamente indiscreta sobre el abuso psicológico que Isadora había sufrido. La reputación de Hernán como hombre de familia se manchó. Luego vinieron las malas decisiones de negocios. Invirtió fuertemente en un desarrollo inmobiliario en una zona que prometía ser la próxima gran cosa, pero que nunca despegó. Perdió millones. Se asoció con un inversor que resultó estar involucrado en lavado de dinero, y aunque Hernán no estaba implicado directamente, la asociación dañó su credibilidad. Los bancos comenzaron a dudar antes de aprobar sus créditos. Los clientes preferían trabajar con competidores más innovadores. Su empresa, que una vez fue sinónimo de éxito, ahora era vista como anticuada, poco ética, en decline. Hernán intentó reinventarse, pero era demasiado orgulloso para admitir que necesitaba cambiar. Seguía haciendo negocios de la vieja escuela en un mercado que había evolucionado. Su fortuna no desapareció de la noche a la mañana, pero se erosionaba constantemente, como arena entre los dedos de alguien que aprieta demasiado fuerte.
La noche de la inauguración del resort en Cancún, el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban sobre el mar Caribe como diamantes dispersos en terciopelo negro. El evento había sido planeado con precisión milimétrica durante 3 meses. Carpas blancas elegantes se extendían por la playa, iluminadas por miles de luces cálidas que creaban una atmósfera mágica. Más de 300 invitados habían confirmado asistencia. Empresarios del sector hotelero, inversionistas internacionales, celebridades mexicanas conocidas por su activismo ambiental, periodistas de las revistas más importantes de arquitectura y diseño de América Latina, influencers especializados en viajes de lujo sustentables. Había incluso una delegación de la Secretaría de Turismo y representantes de organizaciones ecológicas que habían certificado el proyecto como modelo de desarrollo turístico responsable. El aire olía a sal marina mezclada con el aroma de las flores tropicales que decoraban cada mesa. Una banda de jazz tocaba suavemente mientras los meseros circulaban con copas de champán y canapés elaborados con ingredientes locales orgánicos. Isadora llegó en un auto enviado por el consorcio hotelero, acompañada por Regina. Llevaba un vestido largo color arena, de corte sencillo pero impecable, con una espalda descubierta que dejaba ver su piel bronceada por los meses de supervisión bajo el sol caribeño. No llevaba joyas ostentosas, solo unos aretes de plata que ella misma había diseñado con un artesano de Taxco. Su cabello, ahora más largo que cuando vivía con Hernán, caía en ondas naturales sobre sus hombros. No necesitaba esconderse detrás de maquillaje excesivo ni peinados complicados. Su belleza emanaba de algo más profundo, la confianza de alguien que sabía exactamente quién era y lo que valía. Regina, a su lado, llevaba un traje sastre color azul marino y una sonrisa que no había dejado de brillar desde que subieron al avión en Ciudad de México. «Este es tu momento», le había susurrado mientras se arreglaban en el hotel. «Disfrútalo cada segundo porque te lo ganaste con sangre, sudor y lágrimas». Cuando Isadora bajó del auto y sus pies tocaron la arena cubierta por una alfombra blanca que conducía al área principal del evento, varios fotógrafos corrieron a capturar el momento. Ella sonrió con naturalidad, posó brevemente y siguió caminando. No como la esposa trofeo que alguna vez fue, obligada a sonreír para las cámaras en eventos que no le importaban. Ahora caminaba como la creadora de todo aquello, como la arquitecta de un sueño hecho realidad. Empleados del consorcio la recibieron con reverencia, agradeciéndole por haber superado todas las expectativas. El director general del grupo hotelero, un hombre de 60 años que había desarrollado resorts en 5 continentes, la tomó de las manos y le dijo que en 35 años de carrera nunca había visto un trabajo de diseño tan excepcional, tan coherente entre lujo y responsabilidad ambiental. Isadora agradeció con humildad genuina, pero por dentro sentía una explosión de orgullo y satisfacción que ninguna palabra podría describir completamente. Lo que Isadora no sabía era que entre los 300 invitados, perdido entre empresarios y desconocidos, estaba Hernán Beltrán. Él había recibido la invitación de manera indirecta a través de un socio que todavía mantenía contacto con el círculo social que antes compartían. El nombre del evento había circulado durante semanas en los grupos de WhatsApp de empresarios. La inauguración del resort sustentable más lujoso de la Riviera Maya, diseñado por una mexicana que estaba revolucionando el concepto de arquitectura ecológica. Hernán, siempre necesitado de mantener las apariencias de que seguía siendo relevante en esos círculos, había aceptado la invitación sin investigar demasiado sobre quién era la diseñadora detrás del proyecto. Solo cuando llegó al evento y vio el nombre Mena Design Studio en los programas impresos, sintió un escalofrío de reconocimiento. Buscó con la mirada, incrédulo, hasta que la vio. Isadora, su ex esposa, la mujer que él había llamado su obra de caridad.
la que supuestamente no sobreviviría un mes sin él. Ahí estaba, rodeada de admiradores, brillando con una luz propia que él nunca le había visto durante los 12 años de matrimonio. La cena se sirvió en largas mesas decoradas con centros de mesa hechos con plantas nativas y velas de cera de abeja. Los platos fueron creados por un chef reconocido que había diseñado un menú completamente local y sustentable. Ceviche de pescado del día, tacos de cochinita pibil, ensaladas con vegetales de huertos comunitarios cercanos, postres con frutas tropicales. Todo servido en vajilla de cerámica artesanal hecha por cooperativas de mujeres mayas. Cada detalle del evento reflejaba la filosofía que Isadora había plasmado en el resort, lujo consciente, donde cada elemento tenía belleza y propósito. Durante la cena, los invitados conversaban animadamente sobre el diseño de las villas que habían podido recorrer antes del evento. Muchos confesaban que nunca habían visto algo así, espacios que se sentían simultáneamente opulentos y conectados con la naturaleza, donde el confort no peleaba con el respeto al medio ambiente, sino que lo celebraba. Después de la cena, cuando los postres habían sido servidos y las copas de mezcal artesanal circulaban entre las mesas, el maestro de ceremonias subió al escenario instalado frente al mar. Era un conductor de noticias conocido nacionalmente que había aceptado moderar el evento. Con voz potente y clara, agradeció la presencia de todos y comenzó a hablar sobre la importancia de reimaginar el turismo de lujo en tiempos de crisis climática. Mencionó las cifras alarmantes de degradación ambiental en zonas turísticas y cómo proyectos como este demostraban que había otra manera de hacer las cosas. Luego, con una pausa dramática perfectamente calculada, dijo las palabras que cambiarían el rumbo de la noche. Ahora quiero presentarles a la mujer visionaria detrás de este paraíso sustentable. La mente brillante que transformó 50 hectáreas de selva en un modelo de turismo responsable sin sacrificar ni un ápice de elegancia. Con ustedes, la fundadora y directora creativa de Mena Design Studio, la arquitecta Isadora Mena. El salón estalló en aplausos. 300 personas de pie, aplaudiendo con genuino entusiasmo. Isadora se levantó de su mesa, sintiendo las piernas temblar ligeramente, pero con una determinación férrea en su interior. Caminó hacia el escenario con pasos firmes, subió las escaleras y tomó el micrófono que le ofrecía el conductor. Las luces del escenario la iluminaban, pero más allá, podía ver el océano oscuro extendiéndose hasta el infinito. Respiró profundo, sonrió y comenzó a hablar. Su voz era clara y firme, sin titubeos. Agradeció al consorcio hotelero por confiar en su visión, a su equipo por trabajar incansablemente durante 8 meses, a los artesanos locales por compartir su sabiduría y técnicas ancestrales. Habló sobre su filosofía de diseño, sobre cómo el verdadero lujo no estaba en la ostentación, sino en la armonía, en sentirse parte de algo más grande que uno mismo. Mencionó las noches sin dormir, los momentos de duda, las veces que pensó que el proyecto era demasiado ambicioso, pero cómo la pasión por crear algo significativo la había sostenido. Hernán, sentado en una mesa hacia el fondo, sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. No podía procesar lo que estaba viendo. Aquella mujer en el escenario, hablando con autoridad sobre arquitectura sustentable, recibiendo ovaciones de gente que él consideraba su propia liga, no podía ser la misma Isadora tímida y callada que él había controlado durante años. Esta mujer irradiaba poder, seguridad, propósito. Hablaba el lenguaje de los negocios con fluidez natural, mezclándolo con pasión artística y compromiso social. Era todo lo que él había intentado convencerla de que nunca podría ser. Y lo peor, lo que realmente le dolía en algún lugar profundo que no quería examinar, era que claramente ella había logrado todo esto sin él. Más que eso, había florecido precisamente porque se había alejado de él.
Isadora continuó su discurso, y en algún punto sus ojos recorrieron el salón y se detuvieron brevemente en Hernán. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que ambos se reconocieran. Ella no se inmutó, no perdió el hilo de sus palabras. Solo hubo un pequeño cambio en su expresión, algo imperceptible para la mayoría, pero que Hernán captó. Una sonrisa diminuta, casi irónica, que decía más que 1000 palabras. Sin nombrarlo, sin siquiera insinuar su historia personal, Isadora habló sobre transformación. Dijo que había momentos en la vida donde uno podía elegir entre quedarse en el papel de víctima o usar el dolor como combustible para la reinvención. Mencionó que las voces que intentan silenciarnos, conscientemente o no, muchas veces lo hacen porque sienten amenazadas por lo que tenemos que decir. Habló sobre la importancia de rodearse de personas que celebran nuestros talentos en lugar de minimizarlos, que nos impulsan hacia arriba en lugar de jalarnos hacia abajo. Agradeció especialmente a quienes habían creído en ella cuando era solo una idea sin recursos, cuando su empresa era apenas un cuarto de 30 metros y un sueño aparentemente imposible. El público se puso de pie nuevamente. La ovación fue más larga esta vez, más sentida. Algunos invitados tenían lágrimas en los ojos, tocados por la honestidad cruda de las palabras de Isadora sin que ella hubiera contado su historia completa. Regina aplaudía con tanto entusiasmo que sus manos enrojecieron. Luis Pardo, el inversor español, asentía con satisfacción, sabiendo que su instinto sobre esta mujer había sido correcto desde el principio. Los miembros del equipo de Mena Design Studio gritaban y silbaban con orgullo. Hernán permanecía sentado, incapaz de levantarse, sintiendo como algo dentro de él se rompía definitivamente. No era su ego, aunque ese también estaba herido. Era el reconocimiento tardío y doloroso de que había tenido un diamante en bruto y lo había tratado como si fuera carbón ordinario. Y ahora ese diamante brillaba para todo el mundo menos para él. Después del discurso, Isadora bajó del escenario rodeada de personas que querían felicitarla, hacerle preguntas, proponerle colaboraciones. Había representantes de cadenas hoteleras internacionales interesados en contratar sus servicios para proyectos similares en Costa Rica, Colombia, Perú. Arquitectos reconocidos que querían conocer su proceso creativo. Periodistas solicitando entrevistas exclusivas. Isadora manejaba todo con gracia natural, conversando brevemente con cada persona, dando tarjetas de presentación, prometiendo seguimiento. Regina se mantenía cerca, actuando como una especie de guardaespaldas informal, asegurándose de que nadie abusara del tiempo de su amiga. Fue en medio de ese torbellino de atención cuando Hernán finalmente se armó de valor y se acercó. Esperó su turno pacientemente, como un extraño más en la fila, hasta que finalmente quedó frente a ella. «Isadora», dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero que salió ligeramente quebrada. Ella lo miró directamente a los ojos, con una serenidad absoluta. «Hernán», respondió simplemente sin emoción particular en su voz. Él intentó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Nunca imaginé que llegarías tan lejos». Hubo una pausa. Isadora estudió su rostro, viendo realmente a este hombre por primera vez en años. Vio las arrugas nuevas alrededor de sus ojos, las canas que ahora dominaban sus sienes, la tensión en su mandíbula, la ropa cara que ya no se veía tan impecable como antes. Vio a un hombre que se había creído invencible y estaba descubriendo su mortalidad. «Ni yo», respondió finalmente con calma. «Pero a veces, para construir un imperio, hay que empezar desde el suelo». Hizo una pausa deliberada antes de agregar: «El mismo suelo donde me hiciste sentir que no valía nada». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas que se extendían en el silencio incómodo. Hernán intentó justificarse, comenzó a decir algo sobre cómo las cosas habían sido complicadas, sobre cómo él realmente había querido lo mejor para ella, sobre cómo quizá ambos habían cometido errores.
Isadora lo interrumpió gentilmente, alzando una mano. No necesito explicaciones, Hernán, y honestamente no guardo rencor. De hecho, en cierta forma extraña, te agradezco. Él la miró confundido. ¿Agradecer qué?, preguntó. Isadora sonrió, y por primera vez en esa conversación había algo genuino en su expresión. Por mostrarme exactamente quién no quiero ser, por empujarme tan al fondo que no tuve opción más que impulsarme hacia arriba. Tu humillación, esa noche en la cena cuando me llamaste tu obra de caridad, fue el empujón que necesitaba para encontrarme a mí misma. Así que gracias, realmente. Hernán no supo qué responder. Quería argumentar, defenderse, explicar que ella estaba malinterpretando sus intenciones de aquel entonces, pero las palabras se le atoraban en la garganta porque en algún lugar profundo de su conciencia sabía que ella tenía razón. Había sido cruel, había sido controlador, había intentado hacerla pequeña para sentirse él más grande, y ahora estaba pagando el precio de esa crueldad, no con venganza directa de ella, sino con el simple hecho de su ausencia y su éxito rotundo. Isadora le extendió la mano para un apretón formal. «Que te vaya bien, Hernán, de verdad lo deseo». Él tomó su mano brevemente, sintiendo la firmeza de su agarre, tan diferente de la suavidad pasiva que recordaba. Luego ella se dio la vuelta, caminando hacia donde Luis Pardo la esperaba con una copa de champán y una sonrisa orgullosa. Hernán se quedó parado ahí, viendo cómo los flashes de las cámaras seguían a Isadora mientras se alejaba, documentando su triunfo para revistas y redes sociales. Él era invisible en esa escena, un extra olvidable en la historia de éxito de otra persona. Luis Pardo le entregó la copa a Isadora y brindaron por el futuro. El inversor español le habló sobre las oportunidades que este proyecto abría. Ya tenía contactos en Barcelona y Lisboa interesados en desarrollos similares. Quería que Mena Design Studio abriera una oficina europea, con Isadora supervisando personalmente los proyectos del viejo continente al menos 2 veces al año. Era una expansión que multiplicaría su empresa por 10 en los siguientes 3 años. Isadora escuchaba, procesaba, hacía preguntas inteligentes sobre logística y financiamiento. Pero parte de su mente todavía estaba en la conversación con Hernán, no con tristeza, sino con una sensación de cierre definitivo. Había cerrado ese capítulo de su vida, no con un portazo dramático, sino con gracia y verdad. Y eso se sentía infinitamente mejor que cualquier venganza elaborada. Regina se acercó cuando Luis fue interceptado por otros inversionistas. Abrazó a Isadora con fuerza, susurrándole al oído lo orgullosa que estaba. ¿Viste su cara?, preguntó Regina con una sonrisa traviesa. Isadora asintió. Parecía que acababa de ver un fantasma. Regina se rió. No, vio algo peor. Vio lo que perdió. Las 2 amigas se quedaron un momento así, abrazadas, recordando sin palabras el camino recorrido. Desde aquella llamada desesperada en la cafetería de la Roma hasta esta noche triunfal en Cancún. Desde las lágrimas de impotencia hasta las copas de champán celebrando logros imposibles. Regina le recordó a Isadora que ella siempre había sabido que esto pasaría, que el talento eventualmente encuentra su camino si uno no se rinde. Isadora le agradeció por haber sido su roca cuando todo se derrumbaba, por haberle recordado quién era cuando había olvidado su propio valor. La noche continuó con música en vivo, baile en la playa y conversaciones que se extenderían hasta el amanecer. Pero Isadora se escapó por un momento, caminando sola hacia la orilla del mar. Se quitó los zapatos y sintió la arena fresca bajo sus pies. Las olas lamían suavemente la playa, creando un ritmo hipnótico y tranquilizador. Miró el resort iluminado detrás de ella, las villas dispersas entre la vegetación, cada una un pequeño universo de diseño cuidadoso y propósito claro. Esto era real, ella lo había creado.
No con el dinero de nadie más, no con los contactos heredados, no porque alguien la hubiera rescatado. Lo había construido desde cero, con su talento, su trabajo, su visión. Pensó en la Isadora de 3 años atrás, sentada en aquella cena horrible, observando el reflejo distorsionado en su copa de vino, sintiendo que se ahogaba en una vida que no le pertenecía. Si pudiera hablarle a esa Isadora, le diría que aguante, que el dolor eventualmente pasa, que del otro lado de la humillación hay una versión de ella misma más fuerte de lo que jamás imaginó posible. Los meses siguientes al evento de Cancún fueron un torbellino de oportunidades. Isadora fue invitada a dar conferencias en universidades de arquitectura en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Aparecía en podcasts sobre emprendimiento y diseño sustentable. Revistas de negocios le dedicaron portadas con títulos como La arquitecta que está redefiniendo el lujo mexicano y de víctima de violencia a empresaria exitosa, la historia de Isadora Mena. Esta última entrevista fue particularmente difícil de conceder. Isadora dudó durante semanas si quería hacer pública su historia personal. Regina le aconsejó que lo hiciera, argumentando que su experiencia podía ayudar a miles de mujeres atrapadas en situaciones similares. Finalmente aceptó, pero con condiciones. Hablaría sobre los patrones de abuso psicológico y económico, sobre reconstrucción y resiliencia, pero no daría detalles escabrosos ni nombraría a Hernán. No por protegerlo a él, sino porque su historia ya no se trataba de él, se trataba de ella y de todas las mujeres que necesitaban escuchar que era posible empezar de nuevo. La entrevista se publicó y generó una respuesta abrumadora. Miles de mujeres escribieron a las redes sociales de Mena Design Studio contando sus propias historias, agradeciendo a Isadora por darles esperanza. Algunas decían que habían dejado relaciones tóxicas después de leer sobre su historia. Otras mencionaban que habían retomado carreras abandonadas o iniciado negocios que tenían miedo de empezar. Isadora leía cada mensaje con lágrimas en los ojos, comprendiendo que su éxito profesional era importante, pero que el impacto real de su historia iba mucho más allá de los proyectos de diseño. Estaba inspirando transformaciones personales en personas que nunca conocería. Eso le daba un propósito que ninguna cantidad de dinero o reconocimiento profesional podría igualar. Mientras Isadora florecía, Hernán enfrentaba la desintegración completa de todo lo que había construido. Su empresa de bienes raíces finalmente declaró bancarrota. Los socios que quedaban lo abandonaron, algunos amenazando con demandas por malos manejos. Los bancos ejecutaron hipotecas. Tuvo que vender la mansión de Polanco, los autos de lujo, incluso algunas propiedades que había heredado de su familia. Su reputación en círculos empresariales estaba arruinada. La gente lo evitaba en eventos, susurrando a sus espaldas sobre su caída. Algunos sentían lástima, pero la mayoría sentía que había obtenido lo que merecía. Las historias sobre cómo había tratado a su exesposa circulaban ampliamente, y en la era del Me Too y la conciencia social, ser conocido como abusador psicológico era una marca que no se borraba fácilmente. Hernán intentó reinventarse, pero carecía de la humildad y la capacidad de autorreflexión necesarias para un verdadero cambio. Seguía culpando a las circunstancias, a la mala suerte, a socios desleales, a cualquiera menos a sí mismo. Isadora nunca volvió a mencionar públicamente a Hernán. Cuando periodistas intentaban presionarla para que diera detalles sobre su exesposo o hiciera comentarios sobre su caída financiera, ella se negaba elegantemente. Mi historia no es sobre venganza, decía, es sobre transformación. No me interesa lo que le pase a las personas de mi pasado. Me interesa lo que construyo en mi presente y futuro. Esa actitud, esa negativa a alimentar drama o participar en destrucción pública de alguien más, solo aumentaba la admiración que la gente sentía por ella. Porque el verdadero poder, comprendían quienes la observaban,
no estaba en aplastar a quien te lastimó. Estaba en construir algo tan hermoso y significativo que la persona que te menospreció se volviera irrelevante en tu narrativa. 2 años después de la inauguración del resort en Cancún, Isadora estaba parada en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, esperando el auto que la llevaría a la ceremonia de inauguración de la primera oficina europea de Mena Design Studio. Llevaba un abrigo elegante de lana porque era invierno en España y observaba por las ventanas del aeropuerto la ciudad que ahora también sería parte de su territorio profesional. Regina había viajado con ella porque algunas tradiciones debían mantenerse. Su equipo de 20 personas se había convertido en 50, distribuidas entre las oficinas de Ciudad de México, Guadalajara y ahora Madrid. Los proyectos incluían desde hoteles sustentables hasta complejos residenciales, restaurantes, oficinas corporativas, hasta una colaboración con el gobierno de Portugal para diseñar vivienda social ecológica. El nombre de Isadora Mena aparecía regularmente en listas de arquitectos y diseñadores más influyentes de América Latina. Había rechazado múltiples ofertas de grandes corporativos que querían comprar su empresa porque no estaba en venta. Esto era suyo y seguiría siéndolo. La ceremonia de inauguración en Madrid fue íntima comparada con el evento de Cancún. Apenas 80 invitados, en su mayoría contactos europeos de Luis Pardo, algunos arquitectos españoles prestigiosos y por supuesto su equipo de confianza que había volado desde México para estar presentes. Isadora dio un discurso corto y emotivo sobre cómo nunca imaginó que su pequeño estudio en la colonia Doctores llegaría hasta aquí, pero que los sueños tienen una manera extraña de expandirse cuando uno les da espacio para crecer. Agradeció especialmente a las personas que creyeron en ella cuando era solo potencial sin pruebas, cuando era una idea sin capital, cuando era una mujer reconstruyéndose desde las ruinas de lo que había sido. Brindó por el futuro, por los proyectos que vendrían, por el impacto que esperaban tener no solo en espacios físicos, sino en las vidas de las personas que los habitarían. Esa noche, después de la ceremonia, Isadora se hospedó en un hotel boutique en el barrio de Malasaña. Regina había regresado a su habitación exhausta por el jet lag, pero Isadora no podía dormir. Se sentó junto a la ventana observando las calles iluminadas de Madrid, escuchando los sonidos de una ciudad que apenas comenzaba a conocer. Sacó su teléfono y revisó las fotos del evento. Había una en particular que le gustaba especialmente. Ella, rodeada de su equipo, todos sonriendo genuinamente, sosteniendo una placa que decía Mena Design Studio Europa. En esa foto veía no solo el éxito profesional, sino algo mucho más valioso. Veía una mujer que estaba completamente en casa consigo misma. Una mujer que había transformado el desprecio en determinación, la humillación en humildad genuina, el dolor en propósito. Una mujer libre, poderosa, dueña absoluta de su destino. A veces el desprecio no te destruye, pensó mientras guardaba el teléfono y finalmente se acostaba a dormir. Te reconstruye y cuando renaces de tus propias cenizas, nadie puede apagar ese fuego. Nadie. Hay momentos en la vida donde el suelo se abre bajo nuestros pies y caemos en un abismo que parece no tener fondo. Momentos donde alguien a quien amamos o en quien confiamos nos mira a los ojos y nos dice, con palabras o con acciones, que no valemos nada, que somos insignificantes, que todo lo que tenemos se lo debemos a su generosidad o a su caridad. Y en esos momentos tenemos 2 opciones fundamentales que definirán el resto de nuestra existencia. Podemos creer esas palabras, podemos internalizarlas, dejar que se conviertan en la voz que guía nuestras decisiones, permitir que definan los límites de lo que creemos posible para nosotros mismos. O podemos hacer algo radicalmente diferente. Podemos tomar ese dolor,
esa humillación, ese desprecio, y transformarlo en el combustible más poderoso que existe, la determinación de demostrarnos a nosotros mismos, no a quien nos lastimó, que somos mucho más de lo que cualquiera jamás imaginó. La historia de Isadora nos enseña que el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de encontrarnos a nosotros mismos. Que la libertad más importante no es la financiera, aunque ayuda, sino la libertad de vivir sin cadenas invisibles, sin voces externas dictando quiénes debemos ser o qué merecemos. Nos muestra que nunca es demasiado tarde para reconstruirse, para retomar sueños abandonados, para empezar desde cero con nada más que dignidad y determinación. Porque lo único que realmente necesitamos para construir un imperio, sea del tipo que sea, es creer en nuestro propio valor cuando nadie más lo hace. Es levantarnos cada mañana y elegir el crecimiento sobre la amargura, la acción sobre la victimización, el futuro sobre el pasado. Hay algo profundamente liberador en comprender que la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, sino construir algo tan hermoso y significativo que esa persona se vuelva completamente irrelevante en tu narrativa. Cuando dejas de necesitar su validación, su arrepentimiento, incluso su reconocimiento de lo que te hizo, es cuando verdaderamente has sanado. Cuando puedes mirarlo a los ojos sin odio, pero también sin nostalgia. Cuando puedes agradecerle por las lecciones aprendidas sin desear volver atrás. Cuando puedes darle la espalda y caminar hacia tu futuro sin voltear, ahí es donde encuentras la paz real. La transformación de Isadora no fue mágica ni instantánea. Fue el resultado de noches sin dormir, de miedos enfrentados, de pequeñas decisiones valientes tomadas día tras día. Fue el resultado de permitirse pedir ayuda, de rodearse de personas que la impulsaban hacia arriba en lugar de jalarla hacia abajo, de trabajar incansablemente no solo por dinero o reconocimiento, sino por recuperar la versión de sí misma que había perdido en el camino. Y esa es quizá la lección más importante de todas, que nosotros no nos perdemos en un solo momento dramático, sino en 1000 pequeñas concesiones, en 1000 voces silenciadas, en 1000 sueños pospuestos, hasta que olvidamos que alguna vez los tuvimos. Pero así como nos perdemos poco a poco, también nos reencontramos de la misma manera. En cada boceto dibujado, en cada proyecto completado, en cada límite establecido, en cada verdad expresada, nos vamos recuperando fragmento por fragmento, hasta que un día nos miramos al espejo y reconocemos nuevamente a la persona que siempre debimos ser. Si hay algo que la vida de Isadora Mena nos grita desde cada página de su historia, es esto: tu valor no depende de quien te ame, te contrate, te valide o te reconozca. Tu valor es inherente, es tuyo, es inquebrantable. Puede ser olvidado temporalmente, puede ser enterrado bajo años de mensajes tóxicos, puede ser ignorado por quienes deberían cuidarlo, pero nunca desaparece. Y el día que decidas excavarlo, limpiarlo, reclamarlo como tuyo, ese día comienza tu verdadera vida. Ese día dejas de sobrevivir y comienzas a vivir. Ese día el desprecio que intentó destruirte se convierte en la base más sólida sobre la cual construirás tu imperio, sea cual sea la forma que ese imperio tome para ti. A veces, el fuego que nos consume no es el fin, es la purificación necesaria para renacer. Y cuando renaces de tus propias cenizas, con sabiduría ganada en la batalla y cicatrices que cuentan historias de supervivencia, nadie puede apagar ese fuego. Nadie. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.